Las flores del funeral apenas se habían marchitado cuando comenzaron las llamadas. Era un martes por la mañana, 3 semanas exactas después de que enterramos a Ricardo, y yo estaba de pie en mi cocina, observando el vapor subir de una taza de café que no había tocado. La taza de cerámica, esa que Ricardo me regaló en nuestro 30º aniversario con un torpe para la mejor esposa y costurera del mundo pintado a mano, se sentía extraña en mis manos. Todo se sentía extraño. La casa, mi reflejo en el espejo del pasillo, incluso mi propia voz cuando contestaba el teléfono. El timbre agudo del aparato sonó de nuevo, rasgando el silencio denso que se había instalado en cada rincón desde su partida. Sabía quién era. Era el único que llamaba a esa hora, con esa urgencia que no respetaba lutos ni tristezas. «Bueno», respondí, mi voz un susurro ronco. «Mamá, soy yo, Leandro», dijo, sin el más mínimo indicio de calidez. Su tono era el de siempre, práctico, impaciente, el de un hombre de negocios que tiene una lista de pendientes, y yo era el siguiente punto a tachar. «Tenemos que hablar de la casa». Cerré los ojos. No hubo un buenos días, ni un «¿cómo estás?», solo el asunto directo y frío. Coloqué la taza sobre la encimera de granito, el mismo granito que Ricardo y yo elegimos juntos en un viaje a Querétaro hacía una década. «Buenos días a ti también, hijo». Un suspiro de impaciencia al otro lado de la línea. «Mamá, por favor, no empieces. Griselda y yo hemos estado discutiendo tu situación y francamente no es sostenible». «¿Mi situación?», repetí, sintiendo como una punzada de frío se abría paso en mi pecho. «Sí, esta casa es demasiado grande para ti sola. Los pagos de la hipoteca, el mantenimiento, es absurdo». «No hay hipoteca, Leandro», dije, las palabras saliendo planas mecánicas. «Tu padre la liquidó hace 5 años. Era un detalle que nunca les había mencionado. Ellos asumieron que seguíamos pagando, y yo nunca los corregí. Quizás porque una parte de mí no quería que supieran lo bien que estábamos, para que no lo vieran como una fuente inagotable». Hubo una pausa. Luego, esa risa, una risa corta, despectiva, la misma que había heredado de su padre, aunque Ricardo la usaba con afecto y alegría, Leandro la blandía como un arma. «Mamá, por favor, la pensión de papá apenas cubre tus medicamentos. Todos sabemos la presión financiera bajo la que estás». Caminé hacia la ventana sobre el fregadero, mirando el jardín que Ricardo y yo habíamos cultivado durante 40 años. Las bugambillas trepaban por el muro, un estallido de fucsia vibrante. Los rosales, sus favoritos, necesitaban una poda urgente. Tareas que una vez nos trajeron alegría ahora eran monumentos a todo lo que había perdido. «Tu preocupación es conmovedora», dije, mi reflejo devolviéndome la mirada desde el cristal. Pelo canoso que necesitaba un tinte, líneas de expresión que se habían profundizado en el último mes. 65 años de vida grabados en un rostro que todavía me sorprendía en los espejos. «No seas dramática. Griselda está de acuerdo conmigo. Creemos que deberías considerar mudarte con uno de nosotros». Griselda estaba de acuerdo. Mi hija. No me había llamado desde el funeral. No había respondido a mis llamadas. «¿Y cuándo exactamente compartió Griselda esa opinión?», pregunté. Otra pausa. Casi podía ver a Leandro pasándose la mano por su cabello ralo, un gesto nervioso que también le había copiado a Ricardo. «Cenamos anoche, como familia, para discutir tus opciones». «Tus opciones, no el futuro de nuestra madre. O, ¿cómo podemos ayudar a mamá en este momento difícil? Mis opciones». Como si yo fuera un problema que resolver en lugar de una persona que apoyar. «Ya veo», dije, abriendo el refrigerador y mirando los recipientes con comida que los vecinos habían traído. Obras de caridad bien intencionadas que no había tocado. «¿Y esas opciones incluyen vender mi casa?». «Tiene sentido financiero, mamá. Podrías ayudarnos a Griselda y a mí con nuestros gastos. Yo estoy tratando de expandir mi negocio, y Griselda quiere remodelar su cocina. Sería una situación en la que todos ganan». Cerré la puerta del refrigerador con más fuerza de la necesaria. «Todos ganan». «Mamá, sabes que no lo dije así», tartamudeó. «Pero sí,
Lo había dicho exactamente así. Leandro siempre había sido transparente en su egoísmo. La llamada está por terminar, le interrumpí. Espera, dijo, su voz volviéndose más dura, más autoritaria. Solo te llamaba para avisarte. Ya encontré un comprador. Un colega mío tiene un cliente muy interesado. Una oferta en efectivo, cierre rápido. Será mejor que empieces a empacar. Mi mano se apretó alrededor del teléfono inalámbrico. El plástico crujió. Encontraste un comprador para mi casa. Estamos tratando de ayudarte, mamá. Cuanto antes aceptes que esta es la mejor solución para todos, más fácil será esta transición. Transición. Como si el duelo fuera una fusión empresarial. Como si desmantelar 40 años de matrimonio pudiera reducirse a papeleo y márgenes de ganancia. ¿Y se puede saber dónde se supone que voy a vivir durante esa transición? Pregunté, un sabor amargo llenando mi boca. Bueno, de eso queríamos hablar. Griselda tiene ese sótano que... No le dejé terminar. Tengo que colgar, Leandro. Mamá, espera. El cliente quiere una respuesta para el final de la semana. No lo arruines. Colgué. Me quedé de pie en mi cocina, sosteniendo el teléfono, escuchando el silencio repentino que ahora parecía gritar en la casa vacía. Afuera, el perro de un vecino ladró. La vida continuaba con su ritmo normal mientras la mía se salía de control. Pero en medio de la conmoción y el dolor, una pequeña brasa de algo más comenzó a arder. Una ira fría y lúcida. Y por primera vez en semanas, no me sentí como una viuda frágil. Me sentí como una mujer a la que le habían declarado la guerra. La conversación con Leandro me dejó temblando, no solo de ira, sino de una tristeza profunda que se sentía como una traición antigua, una herida que creía cerrada y que ahora se abría de nuevo, sangrando recuerdos. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde Leandro, con 5 años, había derramado un bote entero de mermelada de fresa, y su risa infantil había llenado la habitación mientras yo limpiaba el desastre pegajoso. Ahora, su voz de adulto solo traía un desastre diferente, uno que no se podía limpiar con un trapo húmedo. Mi mente se deslizó hacia atrás, como una cinta de casete rebobinándose, y se detuvo en un día de primavera de hacía 15 años. El aire olía a tierra mojada y a las telas nuevas que acababan de llegar a mi pequeño taller de costura, el hilo de amparo. Era mi santuario, un espacio modesto pero luminoso, donde los sueños de muchas novias tomaban forma entre encajes, sedas y tules. Había construido ese negocio desde cero, con una vieja máquina de coser Bernina que me regaló mi madre y un talento para transformar simples trozos de tela en promesas de felicidad. Leandro tenía 20 años y acababa de ser aceptado en una prestigiosa universidad privada para estudiar administración de empresas. El orgullo me hinchaba el pecho, pero también lo hacía el pánico. Las colegiaturas eran astronómicas, mucho más de lo que los modestos ingresos de Ricardo como contador y los míos como costurera podían cubrir sin ahogarnos. Una tarde, Leandro llegó al taller. Sus ojos brillaban con la ambición febril de la juventud. Se sentó en el pequeño taburete, donde solía sentarse de niño, observándome trabajar. «Mamá», dijo su voz seria, «esta es la oportunidad de mi vida. Si me gradúo de aquí podré darles todo lo que se merecen. Podrás dejar de trabajar tanto. Papá podrá jubilarse antes». Sus palabras eran un bálsamo y una daga al mismo tiempo. Tocó el punto exacto de mi debilidad, el deseo de que mis hijos tuvieran más de lo que yo tuve. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de Ricardo a mi lado. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y una resolución dolorosa en el corazón, tomé una decisión. Se lo dije a Ricardo durante el desayuno. «Voy a vender el taller». Ricardo casi se atraganta con su café. «¿Qué? Amparo, no puedes. Ese lugar eres tú. Has puesto tu alma en él». «Nuestra alma está en nuestros hijos, Ricardo», le respondí, aunque mis propias palabras me sabían a ceniza. «Esto es una inversión en el futuro de Leandro». Discutimos, pero él conocía mi terquedad cuando se trataba de mis hijos. Una semana después, el letrero de «Se vende» colgaba en la ventana de mi santuario.
El proceso fue rápido. Un empresario compró el local para poner una franquicia de jugos. El día que entregué las llaves, sentí que me arrancaban una parte del cuerpo. Caminé por última vez por el espacio vacío, recordando el sonido constante de la máquina de coser, la risa de mis clientas, el tacto de las telas bajo mis dedos. Mis manos, siempre ocupadas, ahora se sentían inútiles, vacías. Le di a Leandro un cheque con casi todo el dinero de la venta. Él me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Te lo pagaré todo, mamá, te lo juro. Un día te compraré el taller más grande y bonito de toda Puebla. Nunca lo hizo. Se graduó, consiguió un buen trabajo en bienes raíces, se casó y se compró un coche caro. El taller nunca más fue mencionado. Cuando a veces, en reuniones familiares, alguien recordaba con nostalgia mi antiguo negocio, Leandro cambiaba de tema rápidamente, con una incomodidad casi palpable. Mi sacrificio se había convertido en una anécdota inconveniente en la historia de su éxito, un detalle que prefería omitir. Miré mis manos, ahora posadas sobre la mesa de la cocina. Ya no eran las manos de una costurera. Las yemas de mis dedos ya no tenían los callos de empujar la aguja, ni los pequeños pinchazos accidentales. Eran manos suaves, las manos de una viuda, de una abuela, manos que habían soltado su propia pasión para construir el futuro de un hijo que ahora, sin la menor vacilación, quería arrebatarme el último refugio que me quedaba. El dolor de ese recuerdo era agudo, físico. No era solo una casa lo que querían venderme. Era el último vestigio del nido que yo había construido con el hilo de mis propios sueños sacrificados. Y el comprador no era un extraño, era mi propio hijo, tratando de obtener una ganancia final de la mujer que ya se lo había dado todo. El recuerdo del taller me dejó un sabor amargo en la boca, pero mi mente, una vez abierta la caja de los agravios, no se detuvo ahí. Como si quisiera castigarme con la verdad, me llevó a otro momento, a otra pérdida, esta vez ligada a mi hija, Griselda. Fue hace unos 7 años. El matrimonio de Griselda, que siempre me había parecido tan frágil como el cristal, finalmente se hizo añicos. Su esposo, un hombre con más encanto que carácter, la había dejado por una mujer más joven, dejándola no solo con el corazón roto, sino también con una montaña de deudas que habían acumulado juntos en su afán por mantener un estilo de vida que no podían permitirse. Griselda apareció en mi puerta una noche lluviosa, con el rímel corrido y un temblor incontrolable en las manos. Se derrumbó en mis brazos en el umbral, sus sollozos sacudiendo su cuerpo delgado. Se acabó, mamá, todo se acabó. Durante semanas, mi casa volvió a ser su refugio. Ocupó su antiguo dormitorio, y yo pasaba las noches escuchando su llanto ahogado a través de la pared. Ricardo y yo hicimos lo que pudimos. La escuchamos, la consolamos, le preparamos sus comidas favoritas. Pero el problema real, el que la mantenía despierta por la noche con los ojos abiertos de pánico, era el dinero. Los acreedores llamaban sin cesar. Amenazaban con embargarle el coche, con arruinar su historial de crédito. Una tarde, la encontré sentada en el suelo de la sala, rodeada de facturas y cartas con membretes de abogados. Levantó la vista, sus ojos grandes y desesperados. No sé qué hacer, mamá. Voy a perderlo todo. Tendré que declararme en bancarrota. Nunca podré recuperarme de esto. Verla así, tan vulnerable y asustada, activó en mí ese instinto primario, esa necesidad visceral de proteger a mis hijos a cualquier costo. Esa noche, mientras Ricardo dormía, fui a mi joyero. Era una caja de madera lacada que había sido de mi madre. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo descolorido, descansaba su anillo de compromiso. Un diamante de talla antigua, no muy grande, pero de un brillo claro y puro, montado en una delicada banda de platino. Era lo único de valor que me había dejado, la única pieza de su historia que podía tocar y sentir. Me lo había dado en su lecho de muerte, susurrando, para que nunca olvides que el amor verdadero, como un buen diamante, perdura para siempre. Me senté en el borde de mi cama, con el anillo en la palma de la mano. Sentí su peso, no solo el del metal y la piedra, sino el de generaciones de amor y sacrificio.
Pensé en mi madre, en lo que ella habría hecho, y supe, con una certeza dolorosa, que ella habría hecho lo mismo que yo estaba a punto de hacer. Al día siguiente, sin decirle nada a Ricardo, llevé el anillo a un joyero de confianza en el centro. El hombre lo examinó con una lupa, asintiendo con la cabeza. «Es una pieza hermosa, señor Amparo, antigua, pero de gran calidad». Me ofreció una suma que me hizo contener el aliento. Era suficiente. Sería suficiente para limpiar las deudas de Griselda y darle un pequeño colchón para empezar de nuevo. Cuando volví a casa, con el cheque en mi bolso y un vacío helado en mi dedo anular, me sentí extrañamente hueca. Esa noche, durante la cena, le dije a Ricardo y a Griselda que había perdido el anillo. Debió de salírseme mientras lavaba los platos o trabajaba en el jardín. Mentí, forzando una expresión de tristeza y frustración. Ricardo se angustió. «Amparo, pero era el anillo de tu madre. Lo buscaremos por todas partes». Griselda, por su parte, me dio una palmadita en el brazo. «No te preocupes, mamá. Son cosas que pasan. Lo importante es que no te hayas lastimado». Su consuelo fue tan superficial, tan rápido para descartar mi pérdida, que algo dentro de mí se sintió incómodo, pero lo atribuí a su propia angustia. Al día siguiente, le di el dinero. Le dije que eran unos ahorros que Ricardo y yo teníamos guardados para una emergencia. Sus ojos se iluminaron de alivio. Me abrazó con fuerza llorando de gratitud. «Gracias, mamá. Me has salvado la vida. Te lo pagaré, lo juro». Por supuesto, nunca lo hizo. Usó el dinero para pagar sus deudas, sí, pero también para un viaje a Cancún, para despejar la mente y para comprarse un guardarropa nuevo, para recuperar la confianza. La promesa de pagarme se desvaneció en el aire, olvidada tan pronto como su crisis inmediata pasó. Ahora, sentada en mi cocina, la ironía me golpeaba con la fuerza de una bofetada. Griselda, la hija por la que había vendido el último recuerdo tangible de mi propia madre, era la que ahora estaba de acuerdo en que yo debía ser desalojada de mi casa. La que planeaba remodelar su cocina con el dinero de mi pérdida. Me había salvado de sus deudas, y su pago era quitarme el techo que me cobijaba. Me pregunté si alguna vez, en estos 7 años, se había detenido a pensar en el anillo. Si alguna vez sospechó la verdad, o si, simplemente, le resultó más conveniente no hacerlo. La memoria es una casa con muchas habitaciones, y la mía, esa mañana, parecía empeñada en abrir solo aquellas llenas de corrientes de aire y fantasmas. Después de revivir los grandes sacrificios, mi mente se enfocó en los pequeños cortes, las heridas diarias que, sin darme cuenta, me habían desangrado lentamente. Y en el centro de esos recuerdos estaba la voz sabia y triste de Ricardo. Me transporté a mi cumpleaños número 64, apenas unos meses antes de que su corazón decidiera detenerse. Había pasado la semana entera planeando una cena especial. Cociné sus platillos favoritos de la infancia: mole poblano para Leandro, chiles en nogada para Griselda. La casa olía a especias, a hogar, a celebración. A las 7 de la tarde, con la mesa puesta y la comida caliente, sonó el teléfono. Era Leandro. «Mamá, feliz cumpleaños». «Oye, lo siento muchísimo, pero surgió una junta de último minuto. Imposible salir. Te lo compenso, te quiero». Clic. Ni siquiera esperó mi respuesta. 1 hora después, llegó un repartidor con un arreglo floral. Eran bonitas, sí, pero impersonales. La tarjeta, escrita con una caligrafía desconocida, decía: «Felicidades, mamá. Siento no poder estar ahí. Los niños tienen mucha tarea. Con cariño, Griselda». Esa noche, Ricardo y yo cenamos solos en una mesa puesta para 4. Él intentó animarme, me contó chistes, me sirvió vino, pero ambos sabíamos que la alegría era forzada. Mientras recogíamos los platos, me detuvo en la cocina, tomando mis manos entre las suyas. Sus ojos, normalmente llenos de una chispa jugueta, estaban serios, teñidos de una profunda preocupación. «Amparo, mi amor», dijo en voz baja, casi un murmullo. Su pulgar acariciaba mis nudillos. «Tu corazón es demasiado grande. Es lo que siempre he amado de ti, pero también es lo que más me asusta». Lo miré, sin entender a dónde quería llegar. «Les hemos dado todo.
continuó. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros sacrificios. Y está bien, somos padres. Pero ellos han empezado a dar nuestro amor por sentado. Creen que es una obligación, no un regalo. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Un día, Amparo, te van a devorar si no pones un límite, si no les enseñas que tu amor no significa que puedan borrarte. En ese momento, sus palabras me parecieron duras, injustas. Son nuestros hijos, Ricardo. Están ocupados con sus propias vidas. No lo hacen con mala intención. Él sonrió, una sonrisa triste. La mala intención no es necesaria cuando la negligencia hace el mismo daño. Solo prométeme una cosa, vida. Prométeme que nunca dejarás que te hagan sentir pequeña en tu propia casa. Prométeme que te cuidarás a ti misma con la misma ferocidad con la que los has cuidado a ellos. Le prometí, más para tranquilizarlo que porque realmente creyera en el peligro. ¿Cómo iban mis propios hijos a devorarme? La idea era ridícula. Ahora, sus palabras resonaban en la cocina silenciosa con la fuerza de una profecía cumplida. Me estaban devorando. Estaban tratando de hacerme pequeña, de reducirme a un problema logístico, a una cuenta bancaria que liquidar. Y lo peor de todo era que yo, durante años, se los había permitido. Cada vez que excusaba su ausencia, cada vez que minimizaba mi propia necesidad para no molestarlos, cada vez que anteponía su comodidad a mi bienestar, estaba afilando los dientes con los que ahora me mordían. Recordé otra ocasión, una vez que estuve enferma con una gripe terrible. Pasé 3 días en cama, con fiebre y escalofríos. Ricardo me cuidó, me trajo caldos y tés, me cambió las sábanas húmedas. Leandro y Griselda llamaron. Sí. ¿Estás mejor, mamá? Ay, qué lata. Cuídate mucho, no te vayas a complicar. Bueno, te dejo que tengo una llamada. Sus llamadas duraban menos de 2 minutos. Ninguno de los dos se ofreció a venir, a traer medicinas, a ayudar a su padre. Mejor no vamos para no contagiarnos, dijo Griselda. El miedo al contagio era más fuerte que el impulso de cuidar a su madre. En su momento lo entendí. O me convencí a mí misma de que lo entendía. Ahora veía esas pequeñas ausencias, esas excusas convenientes, como lo que realmente eran. Grietas en los cimientos de nuestra familia. Grietas que yo, en mi ceguera de amor, había ignorado, tapándolas con excusas y justificaciones. Pero las grietas nunca desaparecieron. Solo se hicieron más grandes, más profundas, hasta que finalmente, con la muerte de Ricardo, el pilar que sostenía todo, la estructura entera amenazaba con derrumbarse sobre mí. Y mis hijos no estaban ahí para apuntalar los muros. Estaban ahí con mazos, listos para derribarlo todo y repartirse los escombros. El jueves por la tarde, 2 días después de la llamada de Leandro, el timbre sonó. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie. Al mirar por la mirilla, vi a Leandro en el porche, pero no estaba solo. A su lado había otro hombre, más joven, con un traje demasiado ajustado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba una tableta electrónica en la mano. Abrí la puerta con cautela. Leandro, ¡qué sorpresa! Hola, mamá, dijo, dándome un beso en la mejilla que se sintió frío y ensayado. Te presento a Javier. Es un colega de la oficina. Estábamos por la zona y pensamos en pasar a saludarte. Javier me extendió la mano. Un placer, señora Amparo. Leandro habla maravillas de usted. La falsedad en su voz era tan espesa que casi se podía cortar con un cuchillo. Me hice a un lado, permitiéndoles pasar, aunque cada fibra de mi ser gritaba que cerrara la puerta en sus narices. Entraron en la sala de estar, y mientras Leandro me preguntaba superficialmente cómo estaba, Javier no se quedó quieto. Sus ojos recorrían la habitación, no con la curiosidad de un invitado, sino con la mirada calculadora de un tasador. Miraba los techos, las paredes, los acabados de madera del piso que Ricardo había instalado con sus propias manos. Bonita casa, dijo Javier, dándole unos golpecitos a una pared del pasillo. Buena construcción, huesos sólidos. Mi esposo era muy cuidadoso con los detalles, respondí, mi voz tensa. Leandro, notando mi incomodidad, intervino.
Javier es un experto en valoración de propiedades, mamá. Solo está admirando el trabajo de papá. Pero no era admiración, era una inspección. Javier se movía por la casa con una libertad que me heló la sangre. Entró en la cocina, abrió un par de gabinetes, pasó al comedor, midiendo el espacio con la mirada. Vi cómo sacaba su tableta y tomaba un par de fotos disimuladas. Durante todo este tiempo, el teléfono de Leandro no dejaba de vibrar en su bolsillo. Él lo miraba de reojo, su mandíbula apretada. Podía ver el sudor brillando en su frente. No era una visita social, era una misión, y él estaba bajo presión. Mi amiga y vecina de al lado, Pilar, que había prometido pasar a tomar un café, apareció en la puerta de la cocina que daba al patio, como solía hacer. Se detuvo en seco al ver la escena. Pilar era una mujer de mi edad, también viuda, pero con un carácter forjado en acero. No se andaba con rodeos. «Amparo, ¿interrumpo algo?», dijo, sus ojos fijos en Javier, que en ese momento estaba examinando las tuberías debajo del fregadero. «Pilar, qué bueno que vienes», dije, aliviada de tener una aliada. «Te presento a Leandro, mi hijo, y a su colega Javier». Pilar no le ofreció la mano a Javier, simplemente lo miró de arriba abajo. «¿Colega o perito evaluador?». El silencio que siguió fue denso. Javier se irguió torpemente, limpiándose las manos en el pantalón. Leandro se puso pálido. «Pilar, por favor», dijo mi hijo. Javier solo estaba interesado en la arquitectura de la casa. «Claro», respondió Pilar, su voz cargada de sarcasmo. «Y yo estoy interesada en la cría de unicornios. Amparo, ¿te parece si tomamos ese café en mi casa? El ambiente aquí de repente se siente un poco rapaz». La tensión era insoportable. Leandro, atrapado entre la mirada acusadora de Pilar y mi silencio herido, finalmente cedió. «Creo que ya nos íbamos. Javier, vámonos». Mientras los acompañaba a la puerta, el teléfono de Leandro volvió a vibrar. Esta vez, vi el nombre en la pantalla. Era un recordatorio de un pago de tarjeta de crédito vencido. Su desesperación de repente tuvo sentido. No era solo codicia, era pánico. Estaba ahogándose en sus propias deudas y veía mi casa como su único salvavidas, sin importarle que para hacerlo tuviera que empujarme a mí bajo el agua. Cuando se fueron, me quedé en el umbral, viendo su coche alejarse a toda velocidad. Me sentí violada, como si unos extraños hubieran entrado a hurgar en mis cajones más íntimos. No solo habían tasado mis paredes y mis pisos, habían tasado mis recuerdos, mi vida, mi dolor, y le habían puesto un precio que evidentemente estaban desesperados por cobrar. Pilar puso una mano en mi hombro. «No estás sola en esto, Amparo, no dejes que esos buitres te intimiden», asentí, pero las lágrimas que llenaron mis ojos no eran solo de tristeza, sino de una rabia creciente que comenzaba a darme fuerzas. Si la visita de Leandro y su colega fue una invasión sigilosa, la de Griselda al día siguiente fue una ofensiva de encanto empalagoso, tan falsa como una flor de plástico. Llegó con su amiga Camila, presentándola como si me trajera un regalo. «Mamá, mira a quién traje». Camila moría de ganas de darte el pésame en persona. Camila, una mujer delgada y elegante que siempre parecía recién salida de una revista de moda, me abrazó con cuidado, como si temiera que yo pudiera romperme. «Lo siento mucho por su pérdida, señora Amparo. Don Ricardo era un gran hombre». «Gracias, Camila. Pasen, por favor», dije, guiándolas a la sala. Mientras yo iba a la cocina a preparar un poco de agua de Jamaica, Griselda comenzó su operación. No perdió el tiempo. Escuché su voz desde la sala, deliberadamente alta para que yo la oyera. «Mira, Cami, ¿no es una lástima? Una casa tan grande y tan bonita, desperdiciada en una sola persona. Con lo que le cuesta a mi mamá mantenerla, me parte el alma verla tan preocupada por el dinero». Regresé con la jarra y los vasos, justo a tiempo para ver a Camila asentir con una expresión incómoda. Me senté frente a ellas, sintiéndome como una espectadora en mi propia ejecución. «Justo de eso quería hablarte, mamá», continuó Griselda, tomándome la mano. Su tacto era frío. «Hemos estado pensando en la mejor solución para ti, para que te sientas segura y cuidada.
Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una falsa sinceridad. He estado viendo mi sótano. Tiene tanto potencial. Podríamos poner un pequeño baño, una cocineta. Sería como tu propio apartamento privado, con entrada independiente y todo. Acogedor. Y estaría cerca de mí y de los niños. ¿Podrías ayudarme a recogerlos de la escuela? ¿No sería maravilloso? Mientras hablaba, sacó su teléfono. Con una emoción casi infantil, comenzó a mostrarle a Camila fotos en sus redes sociales. Mira, Cami, ¿viste las fotos del viaje de Andrea a Europa? ¡Qué envidia! Dijo que se fue a un spa increíble en los Alpes suizos. Yo con costo puedo planear un fin de semana en Cuernavaca. Deslizó el dedo por la pantalla. ¡Ay! Y mira la cocina nueva de Fernanda. Toda de mármol. La mía se está cayendo a pedazos. Justo por eso, mamá. El dinero de la venta de esta casa sería una bendición. Podría por fin arreglar la mía y no sentirme tan rezagada. La confesión fue tan honesta en su superficialidad que me dejó sin aliento. Su deseo de venderme la casa no nacía de una preocupación por mi bienestar, sino de la envidia que le provocaban las vidas aparentemente perfectas de sus amigas en una pantalla. Mi hogar, el epicentro de mi vida con Ricardo, era simplemente la solución a su complejo de inferioridad social. Camila, visiblemente incómoda, intentó cambiar de tema. Bueno, Griselda, tu casa es muy bonita como está. Pero Griselda no la escuchó. Estaba demasiado inmersa en su propia fantasía. Imagínatelo, mamá, un lugarcito solo para ti y sin las preocupaciones de esta casona. Yo me encargaría de todo. Me quedé en silencio, revolviendo el hielo en mi vaso. La palabra sótano resonaba en mi cabeza. El sótano de Griselda era un lugar oscuro y húmedo, donde guardaba decoraciones navideñas y muebles viejos. La idea de que ese fuera mi acogedor refugio final era una humillación tan grande que me costaba respirar. Mi silencio pareció poner nerviosa a Griselda. ¿No te gusta la idea, mamá? Lo hago por tu bien. Levanté la vista y miré directamente a Camila. ¿Tú qué piensas, Camila? ¿Te parece una buena idea que una mujer de 65 años, después de perder a su esposo, sea reubicada en un sótano para que su hija pueda tener una cocina de mármol? La pregunta, directa y sin filtros, hizo que Camila se sonrojara hasta la raíz del pelo. Tartamudeó, incapaz de formular una respuesta. Griselda me lanzó una mirada asesina. Mamá, no lo pongas así. Está siendo injusta, siseó. ¿Injusta? Respondí, mi voz temblando por primera vez. ¿Injusta es querer seguir viviendo en mi propia casa, en el único lugar del mundo donde todavía puedo sentir cerca a tu padre? La visita terminó abruptamente. Griselda se llevó a Camila casi a rastras, lanzándome una última mirada de resentimiento antes de cerrar la puerta. Me quedé sola en la sala, el agua de Jamaica sin tocar. Me sentí sucia, como si su egoísmo y su envidia hubieran dejado una capa de polvo pegajoso sobre todo. Me di cuenta de que para mis hijos yo ya no era una persona, era un obstáculo entre ellos y el dinero que creían merecer, un obstáculo que planeaban remover y almacenar cuidadosamente en un sótano oscuro. Después de las visitas de mis hijos, un silencio tenso se apoderó de la casa durante casi una semana. Ninguno de los dos llamó. Era un silencio calculado, una táctica de presión. Esperaban que la soledad y la incertidumbre me ablandaran, que yo misma los llamara para rendirme. Pero cada día que pasaba en silencio, la tristeza en mi corazón se solidificaba, transformándose lentamente en una determinación fría. Pasaba mis días en una especie de limbo, moviéndome por las habitaciones como un fantasma. Limpiaba objetos que ya estaban limpios, ordenaba cajones que ya estaban en orden. Cada rincón me hablaba de Ricardo. La marca de su taza de café en la mesa de noche, el libro que dejó a medio leer con un boleto de cine como separador, el aroma de su loción que aún persistía en el armario. Estos pequeños vestigios de su vida eran mi único consuelo, y la idea de que unos extraños caminaran por estos pasillos, borrando su presencia, era una profanación que no podía soportar. El lunes por la noche,
mientras estaba sentada en el estudio de Ricardo, simplemente respirando el aire de su espacio, mi teléfono vibró sobre el escritorio de caoba. El sonido fue discordante, violento en la quietud de la habitación. Era un mensaje de texto, de Leandro. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Con los dedos temblorosos desbloqueé la pantalla. El mensaje era corto, brutalmente conciso, escrito con la impersonalidad de una transacción comercial. Mamá, el comprador ofrece 3 millones de pesos. Es una excelente oferta, más de lo que vale. Quieren cerrar este mes. Ya le envié el borrador del contrato a un abogado. Solo tienes que ir a firmar. Te mando la dirección de la notaría mañana. Por favor, no compliques las cosas. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un golpe. No había preguntas. No había negociación. Era una orden. Un ultimátum. La arrogancia de asumir que yo simplemente obedecería, que iría como un cordero al matadero a firmar la sentencia de muerte de mi propio hogar, me revolvió el estómago. No compliques las cosas. La frase se repetía en mi mente como un eco burlón. Mi vida entera, mis 40 años de recuerdos, mi duelo, mi futuro, todo reducido a una complicación en su plan. Me di cuenta de que ya ni siquiera se molestaban en fingir. La máscara de la preocupación se había caído, revelando el rostro duro y codicioso que había debajo. Apagué el teléfono y lo dejé sobre el escritorio. Me senté en la oscuridad, sintiendo como el peso de la casa me oprimía. Por un momento, la desesperación me invadió. Me sentí completamente sola, una mujer vieja y cansada contra la ambición implacable de sus propios hijos. ¿Qué podía hacer? ¿Luchar? ¿Contra quién? ¿Contra la sangre de mi sangre? La idea me agotaba. Quizás tenía razón. Quizás era hora de rendirse, de aceptar mi destino en el sótano de Griselda, de convertirme en la dócil y obediente viejecita que ellos querían que fuera. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, silenciosas y amargas. Lloré por Ricardo, por su ausencia que se sentía como una amputación. Lloré por los hijos que había criado y que ahora no reconocía. Y lloré por mí, por la mujer que se había perdido en algún punto del camino, la mujer que había olvidado cómo luchar por sí misma. Me acurruqué en el gran sillón de cuero de Ricardo, inhalando su aroma, buscando una fuerza que sentía que ya no tenía. La noche se cernió sobre mí, fría y sin promesas. Ese fue mi punto más bajo, el momento en que la oscuridad parecía haber ganado. Pasé la noche en el sillón de Ricardo, un sueño intermitente y febril poblado de pesadillas, en las que las paredes de mi casa se encogían a mi alrededor. Desperté con el primer rayo de sol, rígida y con un dolor sordo en el alma. La desesperación de la noche anterior todavía flotaba en el aire, pero con la luz del día, algo había cambiado. Una pequeña chispa de desafío se negó a extinguirse. No podía rendirme. Se lo debía a Ricardo. Me lo debía a mí. Decidida a encontrar algo, cualquier cosa que me diera una dirección, comencé a ordenar metódicamente el escritorio de Ricardo. No buscaba dinero ni documentos importantes, buscaba consuelo, buscaba su lógica, su orden, una pieza de él que pudiera sostener. Abrí los cajones, uno por uno, estaban llenos de su vida, facturas pagadas, pólizas de seguros, viejas fotografías de los niños. En el último cajón, debajo de una pila de manuales de electrodomésticos, mis dedos rozaron una superficie de madera lisa. La aparté. Era una pequeña caja de caoba, sin cerradura, de una belleza simple y elegante. La reconocí al instante. Era un regalo que le había hecho en nuestro 20º aniversario, para que guardara sus plumas estilográficas favoritas. La saqué y la puse sobre el escritorio. La acaricié, recordando el día que se la di. Sentí un nudo en la garganta. Con un suspiro levanté la tapa. Dentro no había plumas. Había un sobre grueso, de color crema, y una sola llave antigua de latón. El sobre simplemente decía Amparo en la caligrafía clara y firme de Ricardo. Mi corazón dio un vuelco. Esto era para mí. Lo había dejado para que yo lo encontrara. Con manos temblorosas, rompí el sello. Dentro había varias hojas de papel dobladas con esmero. Empecé a leer. Mi queridísima Amparo, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto,
Significa que ya no estoy a tu lado para tomar tu mano y decirte que todo estará bien. Perdóname por eso. Sé que estos días deben ser los más difíciles de tu vida y me duele en el alma no estar ahí para protegerte. Y sé que necesitarás protección, no de extraños, sino de nuestra propia familia. Te conozco, vida mía. Conozco tu corazón inmenso y tu tendencia a perdonarlo todo. Y conozco a nuestros hijos. Los amo, pero no soy ciego. He visto cómo su ambición ha comenzado a eclipsar su gratitud. He visto cómo han empezado a verte no como su madre, sino como su red de seguridad. Y me temo que, sin mí para actuar como un freno, intentarán aprovecharse de tu bondad y de tu dolor. Por eso, hace algunos años, tomé ciertas precauciones, decisiones que quizás te parezcan duras, pero que tomé pensando únicamente en tu futuro, en tu paz. No eres una carga, Amparo, no eres un problema que resolver. Eres la mujer más fuerte e inteligente que he conocido, y mereces vivir el resto de tu vida en tus propios términos, con dignidad y alegría. En esta caja hay una llave. No te diré de qué es. Hay un hombre que te lo explicará todo. Es mi viejo amigo y abogado, don Ernesto Castillo. Su oficina sigue en la misma dirección de siempre. Ve a verlo, confía en él. Él tiene todas las respuestas y todas las herramientas que necesitarás para defender lo que es tuyo. No dejes que te convenzan de que eres débil. No dejes que te hagan sentir culpable por querer tu propia vida. Has sacrificado suficiente. Ahora te toca a ti. Vive, Amparo. Vive por los dos. Viaja, pinta, vuelve a coser si quieres, o simplemente siéntate en el jardín y lee un buen libro. Pero hazlo por ti. Te amo y te amaré siempre, donde quiera que esté. Tuyo, Ricardo. Lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de gratitud, de un amor tan profundo que trascendía la muerte. Ricardo me había visto, me había entendido, y desde más allá de la tumba me estaba entregando un escudo y una espada. Sostuve la carta contra mi pecho y luego tomé la llave de latón. Era pesada, sólida, una promesa. Miré por la ventana del estudio. El sol de la mañana bañaba el jardín, haciendo que las gotas de rocío sobre los pétalos de las rosas brillaran como diamantes. La desesperación se había ido. En su lugar había un propósito. Tenía una misión. Iba a ver a don Ernesto. Iba a descubrir qué significaba esa llave. Iba a luchar. La oficina de don Ernesto Castillo era un refugio del tiempo, un santuario de orden y calma en el bulchoso centro de Puebla. Olía a cuero viejo, a papel y a café recién hecho. Estanterías de madera oscura se elevaban hasta el techo, repletas de libros encuadernados que parecían contener la sabiduría de siglos. Don Ernesto, un hombre de unos 70 años con un espeso cabello blanco y unos ojos amables detrás de unos lentes de montura fina, me recibió con un abrazo paternal. Amparo, querida, siento tanto lo de Ricardo. El mundo es un lugar más pobre sin él, dijo su voz grave y reconfortante. Me guió hasta un cómodo sillón de cuero frente a su imponente escritorio. Después de ofrecerme un café y charlar unos minutos sobre trivialidades para calmar mis nervios, finalmente llegamos al motivo de mi visita. Ricardo me dijo que vendrías, dijo, inclinándose hacia adelante. Me dio instrucciones muy específicas. Dijo que probablemente llegaría sintiéndote acorralada y sin opciones. ¿Tenía razón? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Mis hijos quieren vender la casa. Don Ernesto asintió lentamente, sin sorpresa. Lo imaginó. Ricardo era un hombre muy previsor y te conocía mejor que nadie, Amparo. Sabía que necesitarías pruebas, no solo palabras, para defenderte. Se giró en su silla y abrió una pequeña caja fuerte disimulada en la pared detrás de él. Sacó una carpeta abultada y la puso sobre el escritorio entre nosotros. La abrió y lo que vi me dejó sin aliento. Era un despliegue de poder silencioso, la estrategia de un hombre que había pasado años preparando las defensas para proteger a su reina. Empecemos por el principio, dijo don Ernesto, su tono ahora el de un general explicando un plan de batalla. Sacó un primer documento. Punto número 1. Esta casa. Señaló una copia del título de propiedad. Como puedes ver, está totalmente pagada desde hace 5 años. Y lo más importante,
Hace 3 años, Ricardo y tú firmaron una modificación. La propiedad está exclusivamente a tu nombre. Eres la única y absoluta dueña. Los hijos no tienen ningún derecho legal sobre ella. Su firma no vale nada. Sentí que una ola de alivio me recorría. Leandro dijo que ya tenía un contrato. ¿Un papel sin valor?, me interrumpió don Ernesto con una sonrisa. No puede vender lo que no es suyo. Luego, sacó otro fajo de papeles. Eran estados de cuenta. Punto número 2. Las finanzas. La pensión de Ricardo es sustancial, pero eso es solo la punta del iceberg. Durante los últimos 20 años, él invirtió sabiamente una parte de sus ingresos. Esta es una cartera de inversiones diversificada y muy saludable. Te genera dividendos mensuales que, sumados a la pensión, te dan un ingreso más que suficiente para vivir cómodamente por el resto de tu vida sin tocar el capital principal. Mis ojos se abrieron como platos. Ricardo siempre había sido discreto con el dinero. Vivíamos bien, pero sin lujos ostentosos. Nunca imaginé la magnitud de su previsión. Pero eso no es todo, continuó don Ernesto, su voz adquiriendo un tono de emoción. Ricardo llamaba a esto el Fondo de Independencia, una cuenta bancaria separada, también exclusivamente a tu nombre, en la que depositó una suma considerable. Señaló una cifra en la parte inferior de la página, $500,000. Casi me desmayo. Y ahora, dijo, haciendo una pausa dramática, el gran final, el as bajo la manga. Puso sobre la mesa la llave de latón que yo había traído y junto a ella una escritura de propiedad y un juego de fotografías a color. Las fotos mostraban una hermosa casa de estilo colonial, con paredes de estuco color terracota, un patio central con una fuente y bugambillas trepando por los arcos de piedra. Ricardo compró esta propiedad hace 2 años. Está en San Miguel de Allende, explicó. La pagó en su totalidad. También está a tu nombre. Era su regalo sorpresa para tu jubilación. Su sueño era que se mudaran allí, que abrieras un pequeño taller de pintura o lo que quisieras, y que vivieran sus años dorados en paz y belleza. Tomé las fotografías con manos temblorosas. La casa era un sueño que Ricardo había tejido en secreto para mí. Las lágrimas nublaron mi vista. ¿Por qué nunca me lo dijo?, susurré. Porque te conocía, Amparo, respondió don Ernesto con suavidad. Sabía que si lo sabías, en el momento en que tus hijos tuvieran un problema, habrías ofrecido venderla para ayudarlos. Él quería que esto fuera tuyo, intocable, un santuario, un plan de escape, si alguna vez lo necesitabas. Finalmente, me mostró un último documento. Era una copia de una carta que Ricardo les había enviado a Leandro y Griselda hacía 3 años, después de que Leandro le pidiera que fuera su aval en un negocio arriesgado. En la carta, Ricardo les informaba cortés pero firmemente que, a partir de esa fecha, los eliminaba como beneficiarios de cualquier propiedad o inversión, dejándoles únicamente el seguro de vida. Les explicaba que ya les había dado su herencia en vida, a través de su educación y apoyo, y que el resto era para asegurar la vejez y la tranquilidad de su madre. Ellos lo saben, Amparo, concluyó don Ernesto. Saben que no tienen derecho a nada. Lo que están haciendo no es un error. Es un acto deliberado de intimidación, apostando a que tú no conocías la verdad. Salí de esa oficina sintiéndome como otra mujer. Ya no era la viuda asustada y confundida. El dolor por la pérdida de Ricardo seguía ahí, inmenso y profundo, pero ahora estaba mezclado con una gratitud abrumadora y una nueva y feroz determinación. Ricardo no solo me había dejado recuerdos, me había dejado un arsenal, y yo estaba lista para usarlo. El camino de regreso a casa desde la oficina de don Ernesto fue un borrón. Mi mente era un torbellino de emociones, gratitud, dolor, ira, y por encima de todo una claridad cristalina que no había sentido en años. El plan de Ricardo era perfecto en su simplicidad y devastador en su eficacia. No era un plan de venganza, sino de protección. Me había dado las herramientas no para destruir a mis hijos, sino para salvarme a mí misma. Llegué a casa, y por primera vez, no la sentí como una fortaleza sitiada, sino como mi castillo, mi territorio. Caminé por las habitaciones,
tocando los muebles, las paredes, sintiendo la solidez de mi propiedad bajo mis pies. Ya no era una víctima esperando el siguiente ataque, era la reina del tablero, y era mi turno de mover. Sabía que no podía haber una retirada silenciosa. No podía simplemente desaparecer a San Miguel de Allende y dejar que ellos contaran su propia versión de la historia, la de la madre ingrata y senil que los había abandonado. Necesitaba una confrontación, un acto final, un cierre que pusiera cada pieza en su lugar, no para ellos, sino para mí. Necesitaba mirarlos a los ojos y reclamar mi vida. Con una calma que me sorprendió a mí misma, tomé el teléfono y marqué el número de Leandro. Contestó al segundo timbrazo, su voz impaciente, como siempre. ¿Ya lo pensaste, mamá? El tiempo se acaba. Respiré hondo, canalizando la serenidad que me había dado la verdad. Hola, hijo. Sí, lo he pensado mucho. Hice una pausa, dejando que la anticipación creciera. Y tienes razón, es hora de tomar una decisión. Pude sentir su alivio a través de la línea. Excelente, mamá. Sabía que entrarías en razón. Te enviaré la dirección de la notaría. No tan rápido, Leandro, lo interrumpí, mi voz suave pero firme. Una decisión tan importante no puede tomarse a la ligera ni en una oficina fría. Quiero que lo hablemos como una familia. Quiero que tú y Griselda vengan a cenar a casa este sábado, para hablar de los detalles finales, para despedirnos de la casa como es debido. Hubo un silencio. Mi propuesta lo había descolocado. Probablemente esperaba resistencia o lágrimas, no una invitación a cenar. ¿Cenar?, repitió confundido. Sí, cocinaré sus platillos favoritos. Será una última cena en este hogar. Un cierre para todos. Por favor, Leandro, es importante para mí. Usé el tono de voz que sabía que no podía resistir, el de la madre que pide un último favor, apelando a una fibra de decencia que esperaba que aún existiera en él. Está bien, mamá, dijo finalmente, aunque su tono era cauteloso, pero que quede claro que la decisión está tomada. Solo afinaremos los detalles. Por supuesto, hijo. Solo afinaremos los detalles, repetí saboreando la ironía. Nos vemos el sábado a las 8. Colgué y de inmediato marqué el número de Griselda. Le hice la misma invitación. Su reacción fue más efusiva. Claro que sí, mami. Qué buena idea. Una cena de despedida. Así debe ser. Ay, qué alivio que por fin hayas entendido. Estaba tan preocupada por ti. La hipocresía en su voz era tan espesa que casi me hizo reír. La última llamada fue para Pilar. Pila, ¿estás ocupada el sábado por la noche? Para ti nunca, Amparo. ¿Qué pasa? Voy a dar una cena, le dije. Una muy especial. Y necesito una testigo. Necesito que estés aquí para que no piensen que estoy loca. Y para que me recuerdes, si llego a dudar, todo lo que me han hecho. Hubo una pausa, y luego la risa grave y cómplice de Pilar. Amparo, querida, no me la perdería por nada del mundo. Cuenta conmigo. Llevaré el postre, y quizás una botella de tequila para celebrar. Cuando colgué el teléfono, una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en semanas. No era una sonrisa de alegría, sino de resolución. El escenario estaba listo. Los actores habían sido convocados. La función final estaba por comenzar. Iba a ser una noche que ninguno de ellos olvidaría jamás. El sábado llegó con una lentitud deliberada, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Pasé el día en la cocina, un lugar que siempre había sido mi refugio y que ahora se convertía en mi cuartel general. El acto de cocinar me centró. Cada corte de cebolla, cada especia molida, era una meditación, un ritual de preparación para la batalla que se avecinaba. Preparé los platillos con un cuidado casi ceremonial. Un mole poblano espeso y oscuro, la receta de mi abuela, el favorito de Leandro desde que era un niño. Chiles en nogada, con su relleno dulce y salado, y su cremosa salsa blanca, el plato que Griselda siempre pedía para su cumpleaños. Arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Era un banquete de recuerdos, un festín de amor maternal que, esa noche, tendría un sabor muy diferente. A las 8 en punto sonó el timbre. Respiré hondo y fui a abrir. Leandro y Griselda estaban en el umbral, sonrientes y relajados.
Griselda me entregó una botella de vino barato. Leandro traía un portafolios de cuero que chocaba cómicamente con la escena doméstica. La confianza que emanaban era casi insultante. Venían a la capitulación de su madre, vestidos para una celebración. «Mami, qué bien hueles», exclamó Griselda, abrazándome. «Huele a hogar». «Huele a mi hogar», corregí suavemente, pero la sutileza se perdió en su emoción. Entraron y poco después llegó Pilar, cargando un flan napolitano casero y una botella de tequila reposado, como había prometido. Su presencia era un ancla para mí. Nos saludamos con una mirada que lo decía todo. Nos sentamos a la mesa, la misma que había presidido incontables cenas familiares, cumpleaños y navidades. Por un momento, la escena era casi normal. Las risas, el sonido de los cubiertos contra los platos, las charlas triviales. Griselda hablaba sin parar de sus planes para la nueva cocina de mármol. Leandro, más reservado, explicaba con aire de suficiencia cómo un buen agente inmobiliario como él podía maximizar el valor de una propiedad. «De hecho, mamá», dijo, mientras se servía otra porción generosa de mole, «tengo los documentos aquí. Después del postre, podemos revisarlos tranquilamente. Es un contrato estándar, muy sencillo, para que veas que todo es transparente». Palpó el portafolios que había dejado en una silla junto a él, como un pistolero acariciando su revólver. Yo asentía y sonreía, interpretando el papel de la madre dócil y resignada. Les servía más comida, les preguntaba por sus vidas, por mis nietos, los dejé hablar, los dejé exponer su codicia y su egoísmo sin filtros, bajo la mirada atenta y silenciosa de Pilar. Cada palabra que decían era un clavo más en su propio ataúd. «Y sobre tu mudanza, mamá», dijo Griselda, limpiándose los labios con una servilleta. «Ya hablé con un contratista. Dice que puede tener el sótano listo en un mes. Quedará divino. Hasta podemos poner tus geranios en unas macetas en la ventana, para que te sientas como en casa. Qué considerada, hija, Gigi, mi voz peligrosamente dulce». La cena transcurrió así, entre sus planes para mi futuro desmantelado y mis respuestas monosilábicas. Comieron con apetito, el apetito de los vencedores. Vaciaron la fuente de mole y casi acabaron con los chiles en nogada. Elogiaron mi sazón, la misma sazón que estaban a punto de desterrar a una cocineta de sótano. Finalmente, llegó el momento del postre. Pilar sirvió el flan, su rostro una máscara de neutralidad. Leandro, incapaz de esperar más, se levantó y trajo su portafolios a la mesa. Lo abrió con un clic satisfactorio y sacó una carpeta. «Bueno, familia», anunció, como si fuera el presidente de una junta directiva. «A lo que vinimos». Deslizó la carpeta por la mesa hasta colocarla frente a mí. Sacó una pluma estilográfica de su bolsillo y la puso junto a los papeles. «Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí. El resto ya está todo arreglado». Griselda me sonrió, una sonrisa de ánimo, como la que se le da a un niño que tiene miedo de una inyección. «Vamos, mamá. Es el último paso. Después de esto, todo será más fácil». El silencio cayó sobre la mesa. Los tres me miraban, expectantes, Pilar, Leandro, Griselda. El aire estaba cargado. Este era el momento. El telón estaba a punto de levantarse para el último acto. Tomé la pluma en mi mano, sentí su peso frío y metálico. Levanté la vista y los miré a los ojos, a cada uno. Y entonces, con una calma que venía de lo más profundo de mi ser, sonreí, sostuve la pluma en mi mano por un largo momento, disfrutando del poder silencioso que me confería. Los ojos de mis hijos estaban fijos en ella, siguiendo su trayectoria como si fuera una varita mágica, a punto de concederle su deseo más anhelado. La anticipación en sus rostros era casi infantil. Lentamente, en lugar de acercar la pluma al papel, la coloqué con cuidado de nuevo sobre la mesa, junto a la carpeta. Luego, con un movimiento deliberado, empujé la carpeta de vuelta hacia el centro de la mesa, lejos de mí. «No», dije. La palabra fue suave, apenas un susurro, pero resonó en el silencio de la habitación con la fuerza de un portazo. Leandro parpadeó confundido. «¿Cómo que no? Mamá, ya habíamos hablado de esto».
Hablamos de que ustedes querían vender mi casa, respondí, mi voz ganando fuerza. Pero creo que hubo un malentendido. Yo nunca estuve de acuerdo. Griselda soltó una risita nerviosa. Mami, no es momento para bromas. Ya lo decidimos todos juntos. No, Griselda, ustedes decidieron por mí. Y esta noche he decidido yo. Me levanté de mi silla, no de forma abrupta, sino con la gracia de una actriz tomando el centro del escenario. Fui al estudio de Ricardo y regresé con la carpeta de cuero que don Ernesto me había preparado. La coloqué sobre la mesa con un sonido sordo y satisfactorio. Mis hijos la miraron como si fuera una serpiente. Ya que estamos en una noche de transparencia y detalles, dije abriendo mi carpeta, me gustaría compartir algunos documentos con ustedes. Saqué el primer papel y lo deslicé sobre el mantel, justo al lado del flan a medio comer de Leandro. Documento número 1. El título de propiedad de esta casa, como pueden ver, está a mi nombre. Exclusivamente a mi nombre. Legalmente, ustedes tienen tanto derecho a vender esta casa como lo tienen a vender el Palacio de Bellas Artes. Leandro cogió el papel, sus ojos recorriendo las líneas con incredulidad. Su rostro comenzó a perder color. Documento número 2. Continué, sacando una pila de estados de cuenta. Los abrí en abanico sobre la mesa. La supuesta presión financiera bajo la que vivo. Aquí tienen la pensión de su padre. Y aquí, los dividendos mensuales de una cartera de inversiones de la que, curiosamente, nunca les hablé. Súmenlo. Verán que no solo puedo permitirme esta casa, sino que probablemente podría comprarla de ambos si quisiera. Griselda miró los números, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Y ahora, dije, haciendo una pausa para asegurarme de tener su completa y absoluta atención. El documento final, mi favorito, saqué la fotografía grande y a color de la casa en San Miguel de Allende y la puse en el centro de la mesa. La imagen era vibrante, llena de sol y de promesas. Un paraíso en papel. Esta, anuncié, mi voz clara y firme, es mi nueva casa. Un regalo que su padre me compró en secreto, sabiendo que algún día necesitaría un lugar donde su recuerdo no estuviera manchado por la codicia. El silencio fue total. Pilar se sirvió un trago de tequila. El sonido del líquido golpeando el vaso fue el único en la habitación. Finalmente, hablé de nuevo, mirando directamente a los ojos de Leandro y luego a los de Griselda. Así que, sí, tienen razón en algo. Esta casa, en efecto, se va a vender. Un atisbo de esperanza, absurdo y desesperado, cruzó por el rostro de Leandro. Pero no para darles el dinero a ustedes, concluí, dejando caer cada palabra como una piedra en un pozo, sino para tener un extra para mis viajes y mis caprichos cuando me mude a mi nuevo hogar en San Miguel de Allende. Fue como si una bomba hubiera detonado en silencio. La arrogancia, la confianza, la suficiencia, todo se evaporó de sus rostros, reemplazado por una mezcla de shock, furia y una humillación tan profunda que era casi doloroso de ver. Habían venido a una ejecución, sin sospechar ni por un segundo que ellos eran los que iban a ser ajusticiados, y la verdugo había sido su dócil y pequeña madre. El impacto de mis palabras colgó en el aire, denso y pesado. Por un largo minuto, nadie se movió. Era como si hubiera congelado el tiempo. Leandro miraba fijamente la foto de la casa de San Miguel, su mandíbula tan apretada que parecía que iba a romperse. Griselda simplemente me miraba a mí, sus ojos llenos de una incredulidad infantil, como si no pudiera procesar que su mundo de planes y cocinas de mármol se acabara de derrumbar. Fue Griselda la primera en romperse. Su rostro se contrajo y las lágrimas, esta vez reales y furiosas, comenzaron a brotar. «No puedes hacernos esto», sollozó, su voz aguda y quejumbrosa. «No es justo. Somos tu familia. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?» «¿Egoísta?», repetí, y por primera vez en la noche, una risa genuina, aunque amarga, escapó de mis labios. «¿Me llamas egoísta a mí? ¿La mujer que vendió el negocio de su vida para pagarte la universidad?», dije, señalando a Leandro. «¿La mujer que vendió la única joya de su madre para salvarte de tus deudas?», añadí,
girándome hacia Griselda. El color desapareció del rostro de mi hija. La mención del anillo la había golpeado donde más dolía. ¿El anillo lo vendiste? Claro que lo vendí. ¿De dónde creías que había salido el dinero de emergencia? ¿De un árbol? Mi voz era dura, implacable. Estaba desenterrando todos los sacrificios que ellos habían dado por sentados y los estaba poniendo sobre la mesa junto a los restos de la cena. Leandro finalmente reaccionó. Se puso de pie de un salto, haciendo que su silla se tambaleara. «¡Nos mentiste!», gritó, su rostro rojo de ira. «Todos estos años nos dejaste creer que estaban apenas sobreviviendo, cuando en realidad estaban nadando en dinero». «Yo nunca les mentí», respondí, poniéndome de pie también enfrentándolo. «Ustedes asumieron porque les convenía. Querían pensar que yo era una viejita pobre y desvalida, porque eso justificaba su plan de tratarme como a un mueble viejo que hay que reubicar. Les facilitaba el sentirse como salvadores mientras en realidad actuaban como ladrones. Esto no se va a quedar así», amenazó Leandro, agitando un dedo hacia mí. «Veremos qué dice un abogado de todo esto». Pilar, que había permanecido en silencio hasta entonces, soltó una carcajada. «Adelante, muchacho, llama a tu abogado. Estoy segura de que a don Ernesto Castillo le encantará recibir su llamada. Él tiene copias de todo, incluyendo la carta que tu padre les envió hace 3 años, donde les dejaba muy claro que no tenían derecho a un solo centavo más». La mención de la carta fue el golpe de gracia. Leandro se quedó sin palabras. Sabía que estaba atrapado. Griselda, viendo que la agresión no funcionaba, cambió de táctica. Se acercó a mí, tratando de tomar mi mano. Sus lágrimas ahora eran de súplica. «Mami, por favor, perdónanos. No sabíamos, estábamos preocupados por ti». Aparté mi mano como si quemara. «No, Griselda, no te atrevas a usar esa excusa. Ustedes no estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por mi dinero. Planeaban meterme en tu sótano húmedo mientras calculaban cuánto iban a ganar». Escuché cada palabra, vi cada mirada. Me giré para encararlos a ambos, mi voz llenando la habitación, ya no temblorosa, sino resonante de una fuerza que no sabía que poseía. Su padre tenía razón, me lo advirtió. Dijo que mi corazón era demasiado grande y que un día me devorarían, y casi lo logran. Hice una pausa, mirándolos con una mezcla de lástima y desdén. Pero se les olvidó algo. Se les olvidó que este corazón, aunque grande, está protegido por la memoria de un hombre que me amó lo suficiente como para protegerme incluso después de la muerte. Y se les olvidó que esta mujer, a la que ustedes dieron por vencida, todavía sabe cómo luchar. «La cena ha terminado», anuncié, mi voz final, inapelable. «Les pido que se retiren de mi casa». Se quedaron allí, derrotados y humillados. Sin decir una palabra más, recogieron sus cosas. Leandro ni siquiera se atrevió a mirarme. Griselda sollozaba en silencio. Mientras salían por la puerta, me di cuenta de que no sentía triunfo, solo un vacío inmenso. Había ganado la batalla, sí, pero en el proceso había perdido a los hijos que creía tener. O quizás simplemente me había dado cuenta de que nunca los tuve realmente. La semana que siguió a la última cena fue un torbellino de actividad decidida. El silencio de mis hijos era total, una ausencia que pesaba más que sus llamadas anteriores, pero ya no me afectaba. Estaba demasiado ocupada desmantelando mi antigua vida para construir una nueva. Puse la casa en venta, no a través de Leandro, sino con una agente inmobiliaria que Pilar me recomendó. Una mujer profesional y empática que entendió mi situación y manejó todo con una discreción exquisita. Sorprendentemente, la casa se vendió en menos de 2 semanas. Los compradores eran una pareja joven con un niño pequeño, y cuando los vi mirar el jardín con los ojos brillantes de ilusión, supe que la casa estaría en buenas manos. Empaqué 40 años de vida en cajas de cartón. Fue un proceso agridulce. Cada objeto evocaba un recuerdo. Lloré sobre las primeras fotos de mis hijos, reí al encontrar viejas cartas de amor de Ricardo, y sentí una punzada de dolor al guardar su ropa, que aún conservaba su aroma, pero no dudé. Regalé muebles a la caridad,
Doné libros a la biblioteca local y empaqué solo lo esencial: mis recuerdos más preciados, mis álbumes de fotos, algunas piezas de la vajilla de mi madre y, por supuesto, mi vieja y fiel máquina de coser Bernina. El día antes de mi partida, fui al banco, hice 2 giros, uno para Leandro y otro para Griselda. No era una gran cantidad, apenas lo suficiente para cubrir un par de meses de sus deudas más urgentes. Junto con cada giro, incluí una nota escrita a mano en un simple papel. Este es el último apoyo financiero que recibirán de mí. Su padre les dio una educación y un comienzo en la vida. El resto depende de ustedes. Espero que un día entiendan que el verdadero valor no se mide en pesos, sino en integridad, gratitud y amor. Les deseo suerte, mamá. No era un gesto de perdón, sino de cierre. Era mi manera de cortar el cordón umbilical financiero para siempre, de decirles que la fuente de la que habían bebado tan descuidadamente se había secado. Pilar me llevó al aeropuerto. Nos abrazamos largamente en la puerta de embarque. «Llámame en cuanto llegues», me dijo, con los ojos húmedos. «Y sé feliz, Amparo. Te lo mereces más que nadie». «Lo seré», le prometí. Dentro del avión, mientras buscaba mi asiento, una sensación de ligereza me invadió. El peso de la casa, de las expectativas, de la decepción, se había quedado en tierra. Al sentarme junto a la ventanilla, saqué mi nuevo pasaporte y el boleto de avión. Vuelo 678 con destino a Guanajuato. De allí, tomaría un coche a San Miguel de Allende. Cuando el avión despegó, vi las luces de Puebla encogerse debajo de mí hasta convertirse en un tapiz de joyas parpadeantes. Pensé en mis hijos, en algún lugar de esa ciudad, viviendo sus vidas, probablemente maldiciéndome. Pero en lugar de dolor, sentí una extraña paz. Los había amado con todo mi ser, les había dado todo lo que tenía, y si eso no fue suficiente, nada lo sería. El sobrecargo pasó ofreciendo bebidas. Pedí una copa de vino tinto. Mientras el avión se nivelaba y se adentraba en la noche estrellada, levanté mi copa en un brindis silencioso. Brindé por Ricardo, por su amor previsor. Brindé por Pilar, por su amistad inquebrantable. Y brindé por mí, por la mujer que había encontrado el coraje para elegir su propia felicidad. No era un final, era el comienzo de mi vuelo. El viaje a San Miguel de Allende fue como entrar en una pintura. Después de aterrizar en el aeropuerto de Guanajuato, un coche que había contratado me llevó a través de un paisaje semidesértico salpicado de cactus y colinas ocres. Y entonces apareció la ciudad, aferrada a una ladera, un mosaico de cúpulas de iglesias, paredes de colores vibrantes y calles empedradas que prometían secretos en cada esquina. El conductor me dejó frente a una pesada puerta de madera en una calle tranquila, no muy lejos del centro. Saqué la llave de latón que Ricardo me había dejado. Encajó perfectamente en la cerradura. Al girarla y empujar la puerta, mi aliento quedó suspendido. No entré directamente a una casa, sino a un patio central abierto al cielo. Una fuente de cantera murmuraba en el centro, rodeada de macetas rebosantes de geranios, lavanda y bugambillas que trepaban por las paredes de estuco color terracota. El aire olía a flores y a tierra húmeda. La luz del atardecer se filtraba a través de los arcos de piedra, pintando el suelo de baldosas con sombras largas y doradas. Era paz, era belleza, era hogar. Recorrí las habitaciones que se abrían al patio. Una cocina con azulejos de Talavera pintados a mano, una sala de estar con una chimenea y un techo con vigas de madera, y un dormitorio con puertas francesas que daban a un pequeño balcón con vistas a las cúpulas de la parroquia de San Miguel Arcángel. Todo estaba amueblado con un gusto exquisito y sencillo. Ricardo lo había preparado todo. Había contratado a una mujer local, Elena, para que mantuviera la casa limpia y cuidara las plantas, esperando el día en que yo llegara. Esa primera noche, no deshice el equipaje. Simplemente me senté en una silla de hierro forjado en el patio, escuchando el canto de los grillos y el murmullo de la fuente. Me sentí como una exploradora que finalmente ha llegado a la tierra prometida. La soledad no era pesada ni opresiva como en Puebla. Aquí era serena, espaciosa. Era la libertad de estar simplemente conmigo misma. A la mañana siguiente,
me desperté con el sonido de las campanas de la iglesia. Me preparé un café en la cocina soleada y salí a explorar. Caminé sin rumbo por las calles empedradas, maravillándome con las galerías de arte, las tiendas de artesanías y los pequeños cafés escondidos. La gente me sonreía al pasar, un buenos días casual de extraños que me hizo sentir bienvenida. Encontré el lugar perfecto para mi máquina de coser, un pequeño rincón en la sala de estar junto a una ventana que daba al patio. Mientras la instalaba, sentí una emoción que no había experimentado en años. La emoción de crear, pero esta vez no sería para cumplir con los pedidos de novias ansiosas o para remendar la ropa de mi familia. Esta vez sería para mí. Compraría telas vibrantes, hilos de seda, y crearía cosas solo por el placer de hacerlo. Cojines coloridos, un quilt para mi cama, quizás incluso un vestido extravagante que nunca me habría atrevido a usar en mi otra vida. Por la tarde, me inscribí en una clase de acuarela en el Instituto Allende. Siempre había querido pintar, pero nunca tuve el tiempo. Al entrar al salón de clases, lleno de gente de todas las edades y nacionalidades, todos concentrados en sus lienzos, sentí una oleada de pertenencia. Aquí, yo no era la madre de nadie ni la viuda de nadie. Era simplemente Amparo, una principiante con una caja de pinturas nuevas y un mundo de colores por descubrir. Esa noche, mientras estaba sentada en mi balcón, viendo cómo el cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados, me di cuenta de algo profundo. En Puebla, mi identidad estaba definida por mis relaciones. Era la esposa de Ricardo, la madre de Leandro y Griselda. Mi valor parecía depender de lo que hacía por ellos. Aquí, en San Miguel, despojada de esos roles, estaba descubriendo quién era yo realmente. Una mujer a la que le gustaba el olor de la pintura al óleo, el sabor del café de la mañana en un patio soleado y el sonido de las campanas de la iglesia al amanecer. Estaba construyendo una nueva identidad, una puntada a la vez, una pincelada a la vez, y por primera vez en mi vida, sentí que la persona que estaba descubriendo me gustaba de verdad. Pasaron los meses. Mi vida en San Miguel de Allende floreció de una manera que nunca hubiera imaginado. Mis mañanas estaban dedicadas a la pintura, mis tardes a explorar la ciudad o a trabajar en mi máquina de coser, y mis noches a leer en el patio bajo las estrellas. Hice amigas en mi clase de arte, un grupo de mujeres vibrantes y divertidas, algunas mexicanas, otras extranjeras, todas con historias fascinantes. Nos reuníamos para tomar café, visitar galerías y, a veces, simplemente para charlar y reír hasta que nos dolía el estómago. Poco a poco, el dolor agudo por la pérdida de Ricardo se transformó en una presencia cálida y constante. Ya no era un vacío, sino un compañero silencioso. Hablaba con él mientras regaba las plantas que él había elegido. Le contaba sobre mi día mientras miraba su fotografía en mi mesa de noche. Su amor no se había ido, simplemente había cambiado de forma, convirtiéndose en el cimiento sobre el que yo estaba construyendo mi nueva vida. Un día, recibí una carta. El sobre, con un matasellos de Puebla, me provocó una punzada de ansiedad. La caligrafía era torpe e infantil. Era de mi nieta, Lucía, la hija de Griselda. Con manos temblorosas, la abrí. Querida abuela Amparo, leí. Te escribo porque te extraño mucho. Mamá está siempre enojada y triste desde que te fuiste. El otro día, la escuché peleando por teléfono con tío Leandro. Dijo que tú tenías razón y que ellos habían sido malos contigo. No entendí todo, pero entendí que te hicieron daño y por eso te fuiste. Solo quería decirte que yo no estoy enojada y que te quiero. Espero que estés feliz en tu casa nueva. Con amor, Lucía. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía la carta una y otra vez. Era un pequeño brote de esperanza en medio de la tierra quemada de mi relación con mis hijos. La inocencia de mi nieta, su capacidad para ver la verdad a través de la amargura de los adultos, me conmovió profundamente. En ese momento, tomé una decisión. No podía arreglar mi relación rota con Leandro y Griselda. Eso dependía de ellos. Pero podía asegurarme de que la siguiente generación tuviera una oportunidad diferente. Llamé a don Ernesto. Le di instrucciones para crear un fideicomiso educativo a nombre de Lucía.
usaría una parte del dinero del Fondo de Independencia para asegurarle la mejor educación posible. El fideicomiso estaría bajo el control estricto de don Ernesto, y los fondos solo podrían usarse para matrículas, libros y gastos directamente relacionados con sus estudios. Griselda no podría tocar ni un solo peso. Era mi manera de tender un puente hacia el futuro, de asegurarme de que al menos una parte del legado de trabajo y sacrificio de Ricardo y mío se utilizara para un propósito noble. Colgué el teléfono sintiéndome en paz. Había cerrado el último capítulo. Esa tarde, me senté frente a mi máquina de coser. Saqué un trozo de lino blanco y, con un hilo de color azul brillante como el cielo de San Miguel, comencé a bordar. No sabía qué forma tomaría, pero no importaba. El simple acto de guiar la tela bajo la aguja, de crear algo hermoso de la nada, era suficiente. Mientras cosía, mis pensamientos se aclararon. Me di cuenta de que la vida es como un quilt. Está hecha de muchos pedazos, de diferentes colores y texturas. Algunos son suaves y brillantes, como mis años con Ricardo. Otros son ásperos y oscuros, como la traición de mis hijos. Y otros son nuevos y vibrantes, como mi vida aquí. Durante mucho tiempo, me había enfocado solo en los pedazos oscuros, dejando que definieran todo el diseño. Pero ahora, entendía que cada pieza, cada puntada, cada hilo, era necesario para crear la obra completa. Pasé mi vida cosiendo sueños para otros, el vestido de novia de una extraña, el futuro de mi hijo, la red de seguridad de mi hija. Ahora por fin estaba tejiendo el mío. Y había aprendido la lección más importante de todas, que el amor propio no es egoísmo, es el hilo más fuerte, el que une todos los demás pedazos y transforma el caos de la vida en una obra de arte. Mi obra de arte. Y era hermosa.